Mis queridos alumnos, ¿me escuchan? Muy buenos días. Buenos Bonjour, días, bonjour Miss. a tous les classes. Buenos días, jóvenes. ¿Me están escuchando? ¿Vale? Sí, perfecto. Muchas gracias, Ariana. Buenos días, Jennifer, Ariana, Ethel, Renzo de los Santos. Qué bonito tu nombre, Renzo. Renzo de los Santos. Me encanta, compuesto, qué bonito. Malú Lucía Castañeda, Rosina. Buenos días, mis estimados alumnos. ¿Estamos con ganas? ¿Estamos con entusiasmo? Jóvenes. Muy buenos días, jóvenes. Muy buenos días, Damaris. Bien, John también. Excelente. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase. Por favor, me confirman si se puede ver la pantalla, que dice jerarquía textual 1. ¿Se ve? Sí, Miss, sí se ve. Genial, empezamos. Siempre voy a necesitar vuestra ayuda porque en este programa de Classroom, esta interfaz, solamente puedo ver, como ya les comenté, la pantalla. Yo veo la pantalla, no puedo ver si estoy continuando, si estoy hilando, ¿no? Las ideas. Entonces, necesito que ustedes, cuando tienen alguna duda, no tengan ninguna, no se corten y me digan, profesora, no le escucho, o profesora, ¿puede repetir? ¿No? A veces se me puede ir la conexión también. Yo ahorita no estoy en Perú, entonces se me puede ir la conexión. Entonces, ahora tengo muy buena conexión, no pasa nada, pero ustedes me dicen, ¿vale? Bien, mis queridos y estimados y estimadas alumnas del Centro Pre, voy a iniciar entonces la clase. Vamos a iniciar con la siguiente exposición. Jerarquía textual 1. ¿Qué significa jerarquía? Es como un orden, ¿sí? Vamos a ver el tema central e idea principal. ¿Cuál es la diferencia entre, entre estos tópicos? Tópico es tema. ¿Mm? Número 1. Vamos a empezar por la jerarquía textual. ¿Qué significa la jerarquía textual? Número 1. Puesto que la lectura es una herramienta esencial del aprendizaje significativo, es capital garantizar el avance de la comprensión lectora. El avance, ¿no? El avance, vamos a ver el avance de la comprensión lectora. Por ello, dice, la didáctica de la lectura, o sea, cómo tú vas a enseñar a leer, didáctica, cómo enseñas a leer, ¿no? Debe sustentarse en las formas idóneas. ¿Qué significa formas idóneas? Las formas más inteligentes, que logren una evaluación de la comprensión de texto, siendo los principales tipos de ítems. ¿Qué cosas son ítems? Preguntas, ¿no? Ítems en comprensión lectora, los siguientes. Las preguntas que nos van a formular, las preguntas se formulan, ¿sí? Las preguntas que nos van a formular en comprensión lectora es, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es la idea principal? ¿Y cuál es el mejor resumen? Generalmente, vamos a tener 3 tipos de preguntas enfocadas a estos 3 subtemas de la comprensión lectora. La número 1 es la comprensión del tema central. Entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre el tema central, entre la idea principal, ¿no? Y el resumen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo me doy cuenta? Porque esto es muy importante, ya que no solamente nos va a servir para el examen de admisión de San Marcos, sino cuando ustedes redacten la monografía, un resumen en la universidad, les van a decir, chicos, lean tal artículo y me hacen un resumen académico, un resumen, un office, ¿no? Un resumen ejecutivo se le llama. Entonces, esto a todos los niveles. Entonces, ya estamos nosotros en el primer peldaño de nuestra actividad académica, ¿sí? Tenemos acá lo siguiente, el tema central. Dice, es el asunto global de que trata un texto, unifica el texto, es decir, otorga sentido y significado al texto. Entonces, tenemos lo siguiente, el tema central. Número 1. Es el asunto global de que trata un texto. Unifica al texto, es decir, otorga sentido y significado al texto. En inglés vamos a entender que cuando nos vienen palabras como subject, theme, shift theme o topic, muy parecido al castellano, ¿no? Topic, topic o tópico. ¿Qué significa tópico? En inglés y en castellano es igualito, ¿no? Tópico. What is the topic about what is the topic about the text? Or what is the topic about the passage? ¿No? Topic
es tópico. ¿Qué es tópico, profesora? Tópico es tema. ¿Cuál es el tema? Entonces, nosotros cuando vamos a tener nuestros textos en inglés, también ustedes tienen que revisar bien la pregunta, ¿no? Si ustedes ven esta palabra, subject, term, shifting, o sea, tema principal o tema central. Shifting es tema central o topic, tópico es tema. Entonces nos estamos refiriendo a cuál es el tema central, ¿vale? En forma lingüística del tema es una frase nominal. No entiendo, profesora. O sea, yo me puedo dar cuenta cuando es un tema central de acuerdo a la gramática o a la composición de sus elementos gramaticales. Sí, por ejemplo, ¿de qué trata? O sea, yo les digo, no, miren, aquí tenemos el Museo del Arco Hoy, luego está el Museo el- del Banco de la Nación y el Museo también de minerales y de geografía del Perú. ¿De qué se trata el texto? Entonces, profesor, usted está hablando de los museos. Los museos. En inglés, the museums. Entonces, ¿cuál es el tema? Los museos. Pregunta, ¿cómo sabemos que es un tema? Porque es una frase nominal. No sé si ya están en lenguaje en frase nominal. ¿Qué es una frase nominal? Es una estructura gramatical que tiene como núcleo, ¿cuál es el núcleo? Un sustantivo o un elemento sustantivado. Núcleo, museos. Y el modificador directo será el determinante los. Pero pregunta, ¿cuál es la diferencia o qué hace una frase nominal o una frase nominal? Es que no tiene verbo. ¿Correcto? Podemos encontrar, por ejemplo, es un tema, los museos, frase nominal. Puede ser una frase nominal compuesta también, los museos del Perú también es una frase nominal, no hay verbo. Entonces, ¿cómo redactamos el tema central? Como frase nominal. ¿Hasta aquí se entendió, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Todo bien? Hola. Sí, Miss. Sí, maestra. Perfecto, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, formularla, ¿eh? Formularla. No hay ningún problema. Yo me detengo y les digo, miren esto. La comprensión lectora tiene que ver mucho con la gramática, jóvenes. Eso es fundamental. Un buen profesional, un buen investigador tiene que saber un poco de gramática, de todas maneras. No, profesora, pero yo voy a matemáticas. Sí, hijo mío, pero está bien que sepas tus numeritos en matemáticas o en ciencias, pero cómo vas a redactar la tesis? ¿Cómo vas a redactar un artículo de investigación? Tienes que saber un poquito de gramática. Entonces, todos tenemos que saber las carreras interdisciplinarias son, ¿vale? El tema central. Vamos a la idea principal. Profesora, ya me explicó que el tema se redacta en una frase nominal. Vamos a la idea. ¿Cuál es la diferencia entre el tema y la idea? Muy sencillo. El tema era una frase nominal. Las ideas son oraciones. Oraciones. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una frase nominal y una oración? ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo vamos de lenguaje? ¿Cuál es la diferencia? La presencia del verbo, Miss. ¡Qué bien! Dios mío, por eso me gustan las clases de la Pre San Marcos, porque la gente está bien concentrada. El verbo. Miren, ahí lo pongo gigante, para que no se olvide nadie. Profesora, una frase nominal es una estructura que no tiene verbo. Más sencillo no puede ser. Pero las ideas tienen sentido completo. Y si tienen sentido completo, vamos, tienen verbos. Tienen verbos. Entonces, cómo haría yo la idea principal de la frase nominal anterior? Voy a explicar. Entre las ideas que componen un texto se distingue una que condensa la parte más significativa. Esa se llama la idea principal. La idea principal es una oración. Recuerda, es una oración que contiene toda la información, está cargado de toda la información del texto. Debemos tener en cuenta que solo hallando el primer término, ¿qué significa el primer término? Esto, el tema, la frase nominal, se construye o reconocemos la idea principal. Entonces, profesora, ¿cómo sería la fórmula? La fórmula es la siguiente. Tema más verbo más complemento, todo esto te da igual la idea principal. ¿Se entendió, chicos?
¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí, profesora. Mira, aquí les voy a poner. ¿Cuál es el tema? ¿Se acuerdan? Museos, los museos, tema. ¿Qué más dije? Verbo, ¿no? Acá está el tema. Verbo. Son. Acá está el verbo. Y el complemento. ¿Cómo sería el complemento? Instituciones y fines de todo el floro. Ahí, al servicio de la sociedad abierta al público que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material y inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación y estudio y recreo. Punto. Punto, porque termina en punto. Mira, las oraciones terminan en punto. Las frases nominales, no. Mira, los museos, ¿hay punto? Jamás. La frase nominal no termina en punto, solamente las oraciones. Y como la idea principal es una oración, entonces obviamente termina en punto, ahí está, el puntito. Entonces, tema, el tema más el verbo más los complementos, ¿qué cosa se da? Da la idea principal, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta, ¿eh? Eso es muy... ¿Y qué es la idea principal? Fácil. Profesora, es la carnecita de todo el texto, es la parte más significativa de todo el texto. Es lo que te explica todo el texto, ¿vale? Básicamente. Ahora, vamos al texto de ejemplo. Dice acá, el ictus o accidente cerebrovascular, ACV, disculpen, todo el mundo dice ACV, pero vamos, es ACV, una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. También se le conoce como embolia o trombosis. Una pregunta. Cuando nosotros analizamos un texto, ¿cómo lo analizamos? Párrafo por párrafo. Número 1, profesora, tengo que reconocer cuántos párrafos hay. Perfecto. Número 2, después de reconocer cuántos párrafos hay, leo uno por uno cada párrafo. Y trato de buscar qué oración, porque acá se corta la oración. Punto, acá hay otro punto, acá hay otro punto. Bueno, acá no hay. Listo. De todas estas oraciones, en 3 párrafos, ¿cuál es la más importante? ¿De qué trata el texto? Profesora, el texto trata del ictus o accidente cerebrovascular, ¿vale? Este es el tema. El verbo, el complemento, ¿dónde está? ¿Cuál es la oración que encierra toda la información de todo este texto? Pregunta, ¿la primera oración, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? Acá hay 5 oraciones. ¿Cuál sería? A ver, díganme. La Veamos. primera. La primera dice, el ictus o accidente cerebrovascular, una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministra sangre al cerebro. Punto, nada más te dice. Después ya lo describe, ¿no? Lo define. También se le conoce como embolio, eso es como un sinónimo, una definición de, ¿no? Del ictus. Y luego en el segundo párrafo dice, un ictus ocurre cuando un vaso, la explicación de cómo ocurre, ¿no? Esta sería la explicación, esta sería la definición, ¿no? Entonces dice, se rompe o está taponado por un coágulo o otra partícula, punto. Dice, debido a esta ruptura, esta es ya la consecuencia, esta es la causa, la consecuencia acá, la explicación, causa y consecuencia, ¿no? Causa, esta sería la explicación donde está explicando caso-consecuencia, debido a que esta ruptura o bloqueo, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre, oxígeno y glucosa que necesita. Y finalmente dice, los tipos, este sería tipos. Vale, pero la pregunta es, ¿dónde está la oración más importante, profesora? La oración que encierra todo, porque después van a hablar de ello, es la 1. Es esta, profesora. Perfecto, esa es. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuáles preguntas por el tema central? ¿Cuál o la idea principal? ¿De qué estamos hablando? ¿De los tipos? No, estamos hablando del ictus. ¿Dónde está esto? ¿Se acuerdan ustedes? En la idea principal. Aquí. ¿Dónde estaba? Profesor, está acá. El ictus cerebrovascular es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los sanguíneos, se suministra sangre al cerebro. Aquí está el tema. Y todo su complemento, todo esto que va acá, ¿qué cosa es? La idea principal. De aquí va a salir la respuesta. Vamos a ver si es que funciona, si es que es verdad. El tema trata sobre, profesora, lo acabamos de decir, el ictus o ACV. En el texto se sostiene principalmente que el ictus es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministra sangre al cerebro. ¿Dónde está eso? ¿En qué los tipos de ictus o accidentes cerebrales que existen son 2? No, eso no. Eso es parte de, ¿no?
del texto. Entonces, no, profesora. ¿Dónde estaba todo el tema? Aquí, en la primera oración. El tema estaba, caramba, un ratito. Que se me va acá esto. Ahí está. Caramba. Dios. Casi mando un taco. Estoy hablando muchas lisuras últimamente. Vamos. Ahí, y ya está. Entonces, acá está. Aquí lo tenéis. Tema más el verbo, ¿no? Afecta. Y acá está el complemento. Esta es la idea principal. Ya está. Jóvenes, está sencillito, ¿no? Porque este es un texto bastante sencillo. Pero después vamos a ver textos un poquito más complejos. ¿Hasta aquí se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ¿Tienes Miss. alguna pregunta? Perfecto, gracias. Ahora sí. Example of reading. According to the International Astronomical Union, founded in 1919, which set definitions for planetary science, a dwarf planet is a celestial body that orbits the sun, has enough mass to assume a nearly round shape, has not cleared the neighborhood around its orbit, and is not a moon. ¿Okay? De acuerdo con la Unión Internacional Astronómica, fundada en 1919, en la cual da definiciones de la ciencia planetaria, un planeta enano, dwarf planet, es un cuerpo celeste, celestial body que orbita en el Sol, ¿no? Y tiene y asume suficiente masa o suficiente peso acerca de su shape, forma, ¿no? No ha sido clara la cercanía, neighborhood, neighborhood es vecindad, vecindad, ¿sí? Pero eso se traduce en otra cosa, ¿no? La cercanía, acerca de si la órbita no es como una luna, dice. It's orbit and it's not a moon, ¿no? Entonces, vamos a ver acá de qué estamos hablando, ¿no? According to the International Astronomical Union, which is the definition of planetary science. Entonces, ¿qué estamos hablando, profesora? Del planetary star. O sea, what is a dwarf planet? ¿Qué cosa es un planeta enano? Dwarf planet. ¿Qué es un planeta enano? Ahora, ¿cuál sería la idea principal? A dwarf planet is a celestial body that orbits the sun, has enough mass to assume a nearly round shape, has not cleared the neighborhood around its orbit, and is not a moon. Entonces, aquí tenemos las formas en inglés. Yo sé que a algunos les va a ser bastante complicado porque obviamente no tienen un manejo de inglés y están súper, súper básicos algunos, a otros les van a servir sus conocimientos previos de inglés. Profesora, ¿qué me sugiere usted para comprender inglés? Pues nada, lo único que si es que no hay dinerito, entrar al YouTube y buscar unos tutoriales para que lean un poco. Buscar la clase luego, porque no hay manera, o sea, no hay manera. Aquí es una respuesta inferencial, pero aquí yo no agarro mucha inferencia porque dice, what is the main idea of the text? Eso sucede si lo pueden entender. ¿Cuál es la idea central del texto? Ahora, lo único que sería es inferir qué significa, bueno, planes sí lo saben, pero dwarf planes es celestial body that, bastante complicado para ustedes, ¿no? En este caso, pero bueno, así nos piden los exámenes. Bueno, chicos, entonces vamos ahora a nuestra separata, ¿ya? Yo les digo, como está recién la segunda semana, si tenéis un poquito más de presupuesto para vuestra enseñanza, ponerse a estudiar de una vez el inglés, ya saben, británico, IGNA o Centro de Idiomas de la Católica o Euroidiomas también es muy bueno, online si desean, porque ahora creo que ya están presenciales online, o si no en el Centro de Idiomas de San Marcos, que también es bastante baratito. Centro de Idiomas de San Marcos creo que está a 100 soles, algo así. Entonces, sobre la marcha estudiar, porque la parte de inglés es fundamental y les van a pedir para toda su vida, hasta para el bachillerato, licenciatura, o para que sus estudios. Ahora todo viene en inglés, la verdad. Bien, ¿se puede ver la, pantalla, chicos? Listo, ahora sí.
¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí? Sí, profesora. Dice semana 2. Genial. Dice acá, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, niveles del Perú, de Canadá de América. Centro Perú Universitario, semana número 2. Habilidad verbal, sección A. Vamos a ver que en nuestra separata, there are 3 parts. Hay 3 partes. La sección A, sección A, ¿no? La sección A. Y dice acá, evaluación de la comprensión lectora, tipo de ítems, eso ya lo hemos clarificado. Jerarquía textual, vamos a ver qué es la pregunta por el tema central o la pregunta por la idea principal. A ver, voy a hacer la pregunta aquí. Preguntilla. El tema central y acá está la idea principal. Pregunta, consulta. ¿Cuál es la diferencia entre un tema y una idea? El verbo. Excelente. ¿Cómo se redacta un tema central? O un tema. ¿Cómo se redacta un tema? A ver. En frase nominal. Genial, excelente. Frase nominal. Recuerda que la frase nominal no tiene verbo. ¿Y la idea? ¿Cómo se redacta la idea? ¿Qué cosa es la idea? Gramaticalmente hablando, una oración. Muy bien, excelente. Eso es frase nominal y oración. Se acabó. ¿Necesitas saber el tema para redactar la idea principal? Sí. Sí. Absolutamente. Si no sabes el tema, es imposible redactar la idea principal. Excelente, jóvenes. Muy bien, entonces tenemos aquí, os voy a dejar para que ustedes puedan redactar, esperen un ratito. Tenemos aquí actividades de aplicación texto A, van a trabajar el texto B y van a trabajar el texto C, ¿correcto? A, B, C, donde les están pidiendo la idea principal y el tema. Y luego tenemos, son pequeños, los textos A, B y C son pequeñísimos. Y luego tienen el texto 1, ¿ok? Texto 1, sí. Hasta el texto 1, porque no quiero recargarlos y ya después conmigo van a trabajar. Ajá. Texto 1. Entonces, vamos a trabajar, primero vamos a trabajar conmigo. Vamos a leerlo y lo vamos a explicar. Miren ustedes. El texto A. Vamos a hacerlo conmigo y ya después les dejo ya para ustedes su tarea. Miren, observamos aquí. Cuando los investigadores estudian la vida interior de los animales, distinguen entre emociones y sentimientos. Entonces, vamos a ver. Oye, vida interior animales, emociones, sentimientos, ¿vale? Las emociones, entonces ya acá, a partir de acá, cortas. ¿Por qué? Porque es la primera oración y luego la segunda oración ya está hablando de las emociones, que ya lo mencionaste acá. Eso quiere decir que esto, lo que sigue, ya son ideas secundarias. Lo que sigue, esta es la idea principal. Lo que sigue ya son ideas secundarias, porque te van a hablar de lo anterior, te van a explicar qué cosa es una idea principal, es lo más importante del texto, y las ideas secundarias son las explicaciones de la idea principal. Entonces aquí ya las emociones, según el etólogo, ya, esto es floro, estás explicando las emociones, esto es idea secundaria. Dice, las emociones según el etólogo Andres Odewald son estados fisiológicos neuronales mensurables. Mensurables quiere decir entendibles o comprensibles, que a menudo se reflejan en el comportamiento. Entre otros aspectos que se miden u observan están, por ejemplo, acá. Cuando dicen ejemplos son ideas terciarias. Entonces, la idea principal, luego viene la idea secundaria y acá está la idea terciaria, que son los ejemplos. Y dice acá, el aumento de la temperatura corporal, la liberación de neurotransmisores u hormonas y también el comportamiento de un animal que se aleja del lugar donde interactuó con un científico unos días antes. En cambio, aquí ya hay otra idea secundaria, los sentimientos, porque ya están hablando acá emociones, acá sentimientos. Mire cómo se organiza, ¿eh? Los sentimientos, acá esta es otra idea secundaria. Se manifiestan con un nivel más profundo aún. Los humanos suelen comunicarlos verbalmente. Decimos cosas, esto es ya como una ejemplificación. Entonces aquí ya tenemos, ¿vale? La idea terciaria. De la idea secundaria de sentimientos. Y acá terciaria y secundaria de emociones. Dice, entonces, como estoy contento, esto me enfada. ¿Qué cosa es esto? Son ejemplos.
esto me enfada, esto me emociona, y esos son ejemplos, por eso que son las ideas terciarias. Luego dice, los animales no pueden comunicarnos sus sentimientos de esta manera, sin embargo, eso no significa que carezcan de ellos. En una entrevista, también en una entrevista de Wall, afirma que los científicos también deberían tener en cuenta los sentimientos de los animales en su trabajo y no solo las emociones medibles. Listo, y se acabó. ¿Cuál es la idea principal? Profesora, la idea principal es la primera, porque en todo el texto se va explicando lo que menciona en primer punto la idea principal. Entonces, la idea principal es esta, la que está toda subrayada. Luego se organiza el texto con idea secundaria, secundaria y terciaria, terciaria. Ahora, ¿cuál es el tema central? ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿quién me dice? Profesora, en la idea principal lo encontramos. La distinción entre emociones y sentimientos en el estudio de animales. Esto es. Profesora, ¿pero esta es una frase nominal? Claro. ¿Dónde está el verbo? Es una frase nominal compuesta, ¿vale? Compuesta, ¿por qué? Porque está emociones y está acá la conjunción y sentimientos. Ya cuando ustedes estén en el lenguaje, no me acuerdo si, no, todavía no están en el lenguaje en esta frase, después en la semana 4 o 5 les va a tocar frase nominal, ¿no? Y las funciones de la frase nominal, porque también dicté el lenguaje, pero ahorita estoy en habilidad verbal. Entonces, la distinción entre emociones y sentimientos en el estudio de los animales sería una frase nominal compuesta, ¿vale? Y con dos núcleos, y a nivel gramatical, pero también es el tema, ¿no? El tema. ¿Y dónde está acá? Miren, acá está la palabra. Distinguen entre emociones y sentimientos. ¿De quién? De los animales. Ahí está. Miren, estas palabras son las mismas, pero se repiten acá de una manera mucho más temática, ¿no? De tema, temática. La distinción entre emociones y sentimientos en el estudio de los animales. Punto, ya está. Punto. ¿No? Estudian, dice acá. Miren, todas las palabras se repiten, pero de una manera diferente. Solución, frase nominal. ¿Y cómo sería, profesor, y cómo sería la oración? La oración, o sea, la idea principal. Pues utilizamos esa frase y decimos, los investigadores que estudian la vida interior de los... distinguen, acá está el verbo, entre emociones y sentimientos. Ya está, punto. Complemento. Ya está. Los investigadores que estudian la vida interior de los animales distinguen entre emociones y sentimientos, ¿vale? Jóvenes, ¿hasta aquí se entendió? Hola. Maestra. Perfecto. Denle su print, guarden, escriban. Bueno, vale. Vamos a la segunda. Texto B. Dice, José Carlos, qué bonita este texto. José Carlos Mariátegui nació en Moquegua el 14 de junio de 1894. Cuando tenía 7 años, sufrió un accidente que lo obligó a convalecer, inmovilizado durante 3 años al cuidado de su madre, Amalia Lachira, y su hermana Guillermina, en un contexto de pobreza y precariedad. ¿Qué significa precariedad? Precario quiere decir sin muchas cosas materiales. O sea, pobre, pero pobre de materialidad, ¿no? En 1909, antes de cumplir 15 años, ingresó a trabajar como obrero Alcanza Rejones en el periódico La Prensa, cuyo director era Alberto Ulloa, opositor del gobierno de Augusto Beleguía y del Partido Civilista. Poco a poco se inició en la redacción y en 1911 publicó su primer artículo titulado Crónicas Madrileñas. ¡Ay, qué lindo! Me encanta Madrid, me encanta. Me quedaré aquí. Bueno, regreso a mi país, hermoso, mi Perú, bello, pero ya radicaré acá a partir de este año. Con el seudónimo de Juan Chroniqueur, el croniquero. Este está en francés, ¿eh? Chroniqueur es Juan Cronista. Mira cómo es el seudónimo, ¿eh? Qué bonito. Y es que José Carlos Mariátegui, vamos, era un pillo de las letras, es lo máximo, ¿eh? Juan Chroniqueur, al que seguirán diversas composiciones más. Pronto pasa del taller a la sala de redacción y asciende a columnista. Aprende muy rápidamente y en pocos meses se apodera de los secretos del oficio, al tiempo que sus crónicas concitan
Concita quiere decir estimula, llama la atención, ¿ves? Concitan la atención de un mayor grupo de lectores y ganan prestigio entre sus contemporáneos. Jóvenes, pregunta, de todas las oraciones que hemos visto, si nosotros cortamos acá oración, está la oración, ¿dónde está la oración que da inicio a todo el texto? La más importante. ¿Cuál es el tema? Su biografía. Muy bien, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué trata el texto? Miren la pregunta que estoy formulando. ¿De qué trata el texto? Sobre la Trata vida de José Carlos Mariátegui. la vida o la biografía de José Carlos Mariátegui. Vamos a ver, ¿no? La historia podríamos ser, o los inicios, ¿no? Porque está hablando de los inicios de la vida. Entonces dice, los inicios de José Carlos, ¿cómo qué? Redactor de publicaciones periódicas o crónicas, ¿no? O crónicas. Esta sería. Porque obviamente la parte fundamental es José Carlos Mariátegui. ¿Qué estás hablando? De sus primeros años y luego los inicios de él y también de la redacción que él hacía. Es las primeras redacciones. Pregunta, a ver, esto no tiene nada que ver con la pregunta de acá de la solución. Pregunta, ¿cuál era su primer seudónimo? ¿Cuál fue el primer seudónimo de José Carlos Mariátegui? ¿Mm? Chicos. ¿Juan Cronista? Juan Cronista, muy bien. Juan Cronista, porque se puso un seudónimo en francés, ¿no? Chroniqueur, que es cronista. Muy bien, excelente. Muy bien, han estado atentos. Tienen que prestar atención, ¿ah? Tienen que estar súper moscas. Y la principal, pues listo, dice acá, podemos agregar un circunstancial de tiempo, ¿no? Pero no es necesario. De frente, José Carlos Mariátegui ascendió a columnista y obtuvo reconocimiento a sus pares, ¿no? A sus pares quiere decir los trabajadores amigos de él, mientras se perfeccionaba en el oficio de la redacción periodística. Este sería el tema principal, o sea, de lo que está tratando el texto, ¿no? José Carlos Mariátegui asciende a columnista, obtiene reconocimiento y respeto de sus pares y se perfecciona en el oficio de la redacción periodística, ¿no? Eso es solución. Idea principal. Vamos a la 3. Texto 3. Un día de los inocentes de 1895 en París, los hermanos Louis y Auguste Lumière, pues ahora, ¿qué es Lumière? Luz. Lumière es luz. Ahí está el perrito sinvergüenza. Thor, silencio. Thor. A ver, Lumière es Luis. Lumière en francés es luz. Bien. Un día de los inocentes de 1895 en París, los hermanos Lois y Auguste Lumière realizaron la primera proyección pública del cine, tal como se conoce hoy. Entonces, ¿de qué estamos hablando, profesora? Primera proyección pública del cine. Los hermanos Louis Lumière sería la clave, tal como se conoce hoy. Y luego explica sobre los inventores, y estas son ideas secundarias, cuando te explican. Entonces dice, estos inventores, ¿no? Estos inventores cuyo apellido se traduce al español como luz, ya sabía, luz, ¿no? Se retiraron voluntariamente de toda actividad cinematográfica 3 años después, por razones que ellos mismos admitirían. Nos declaramos incapaces de sostener una competencia. En efecto, lo que ellos creyeron no pasaría de ser una curiosidad científica, fotografías proyectadas a una cierta velocidad para dar la ilusión del movimiento. Se convirtió en 3 años en una complicadísima forma de espectáculo y de industria. Explica, idea secundaria, 4 meses después de la gran velada nocturna de los Lumière, Thomas Alva Edison, inventor de la bombilla,
Sabemos que es la bombilla, ¿no? En España, bombilla se le llama al... ¿Quién me dice? Foco. Al foco. Foco, muy bien, foco. Este es español peninsular. Bombilla. Acá tú dices, tú te vas al market o te vas al chino. Bueno, acá hay muchos chinos que te venden, ¿no? Abarrotes y te vas y le dices, buenas, ¿tiene foco? Y el tío te va a quedar mirando como diciendo, ¿estás loco, tío? Bombilla, ¿sí? Acá se dice bombilla. Dice acá, inventor de la bombilla, o la típica que nosotros decimos en Perú, ¿no? Foco, nuestro peruanismo. Patentó, dice, patentó en Estados Unidos el proyector y las cámaras tomavistas. Y desde ese momento Estados Unidos se convirtió en el país de mayor y más influyente producción. Para los Lumière era una curiosidad, porque Georges Méliès, el segundo director más importante en orden cronológico en la historia del cine, era un arte, dice. Ambos se vieron obligados a retirarse. En realidad, Méliès, más que retirarse, quebró, dice, ante los empujes de la industria cinematográfica norteamericana. Muy bien, tenemos este texto bastante bonito de los hermanos Lumière y de su proyección o incursión al cine. Y tenemos acá, ¿cuál es el tema central? Profesora, la transformación del cine en la industria, en una industria desde sus orígenes, desde los hermanos Lumière, porque acá dice la transformación, ¿no? En este caso, estos inventores están partiendo de una anécdota, la primera parte, y luego se convierte en una complicadísima forma, dice acá, esta parte, se convirtió en 3 años en una complicadísima forma de espectáculo de industria, ¿no? Entonces, esto es como la información que tú tienes que... Hay textos donde la idea principal está ahí, tú la puedes leer, pero aquí se tiene que inferir, ¿no? El tema central. Entonces, el tema central sería la transformación del cine en una industria desde sus orígenes, y utilizas toda esta información del tema central para redactar también la idea principal. Estados Unidos se convirtió en el país de mayor y más influyente producción cinematográfica, pese a que algunos directores franceses también fueron determinantes de sus orígenes. Entonces, los orígenes de la industria. Puedes utilizar también la transformación del cine en una industria desde sus orígenes, que convierte en Estados Unidos en el país más influyente. O sea, hay muchas maneras de redactar una idea principal utilizando el tema, claro, porque primero es el tema. ¿Tienen ahí ustedes esta explicación? Chicos, ¿hasta aquí todo bien? ¿Jóvenes? ¿Tomaron el apunte? ¿Tomaron apunte ya? Hola. Sí, profesora. Listo, genial. Continuamos. ¿Qué hora es? Un momentito, déjenme ver mi horario. Tengo 2 computadoras, una con la fecha de Lima y otra con la fecha de Madrid. Acá en Madrid son las 5:45 y allá son 10:43, entonces, bueno, 45. Tengo que estar viendo mi tiempo. A ver, vamos entonces, esto sí ya se los dejo a ustedes. Tenemos el texto 1, el texto 2 y el texto comprensión lectora. Tenemos 3 textos, ¿correcto? Tenemos 3 texto 1, 2 y comprensión lectora. Entonces, les voy a dejar una tareita, ¿no? El avance. Leer texto 1, 2 y comprensión lectora. Rápidamente, os voy a dar 15 minutos. Si en 15 minutos no han terminado totalmente, ustedes me dicen, profesora, no hemos terminado, me falta un poquito más de tiempo. Yo les extiendo a 5 minutos más los 3 textos, ¿vale? ¿Estamos, chicos? ¿Listos? Son las 10:45 y a las 11 AM retornamos. 15 minutos. ¿Está bien, jóvenes? ¿Han entendido la premisa? Sí, profesora. La indicación. Listo, vamos, adelante, chicos, adelante. Mucho empeño, mucho empeño. Hay que leer los textos con gusto, como que no es que sea ay, qué aburrido, profesora, qué habilidad, pero no, léanse los textos, aprendan esa pequeña información
que tienen estos textos, porque les va a servir para toda la vida. ¿Ok? Adelante.
Mis estimados estudiantes, ¿listos? ¿Cómo vamos? ¿Estamos listos, chicos? Hola. Ready? Are you ready, guys? Because I am ready now. Ok. Start. Vamos a iniciar. Atentos. Inicio con la parte número 1. Elija la alternativa correcta de los textos presentados a continuación. Tenemos el texto 1, 2 y el de comprensión de lectura, ¿no? Bien. En 1952, el escritor de ciencia ficción Ray Bradbury publicó el cuento El sonido del trueno. En el cuento dice, un personaje pisa una mariposa. Entonces, la primera parte, ¿no? Nos dice, ¿no? En que el escritor de ciencia ficción Ray Bradbury publicó el cuento, ¿no? O sea, publica un cuento, está partiendo de ello y luego te está explicando, ¿no? El cuento, ¿no? Ya está. Explica, ¿no? En el cuento dice, ¿no? Un personaje pisa una mariposa y ese pequeño detalle desata impresionantes consecuencias, tanto que incluso, dice, provoca que un líder fascista llegue al poder, ¿no? Un líder fascista llegue al poder. En 1961, lo que hasta entonces era ficción se convirtió en una realidad científica. Entonces, miren, la primera parte es como una anécdota y luego ya te explica, ¿no? Realidad científica. Ese año, el meteorólogo Edward Lorenz trabajaba en un modelo matemático para el pronóstico del tiempo. Para ello, dice, introdujo en su computadora datos como la temperatura, la humedad, la presión, la dirección del viento y observó los resultados. Luego volvió a introducir los datos para verificar los cálculos que había obtenido la primera vez, de manera inesperada. Aunque, dice acá, la segunda vez había ingresado los mismos datos, obtuvo un pronóstico del tiempo totalmente diferente al primero. Al principio ambos pronósticos se parecían, pero a medida de que el modelo avanzaba, el tiempo, ambos resultados eran cada vez más distintos. ¿Qué ocurrió? Esa diferencia tan radical entre ambos pronósticos se debió simplemente a que la segunda vez el computador de Lorenz había redondeado los datos. Es decir, incluían unos cuantos decimales menos. En la explicación, ¿no? Así se dio cuenta de que unas pocas décimas aparentemente insignificantes con el tiempo pueden significar cambios monumentales. Para Lorenz, eso equivalía a que el viento que produce el aleteo de una mariposa en Brasil puede desatar un tornado en Texas. Esto ya es una metáfora, ¿no? De esa manera nacía la teoría del caos y su efecto mariposa, que postula que pequeñas variaciones pueden parecer inofensivas, inocuas, acuérdate de la palabra inofensivas. Inofensivas. Cuidado, porque esta palabra tiene un parónimo, o sea, una palabra muy parecida, que es inicuas. Inicuo o inicua, porque es un adjetivo. Con i, muy parecido, ¿no? Muy parecido. Pero es el antónimo. Si inocuas es inofensivo, inicuo es el antónimo. Cuidado con esta palabra. Inicuo es malo, maligno, malo, muy malo. Maldito, malo, terriblemente malo, inicuo. Por ejemplo, un crimen, matar a alguien es un acto inicuo, ¿no? Un acto de maldad. Pero violarlo y torturarlo es inicuo, muy inicuo, es terriblemente malo, ¿no? Muy malo. Vil. Vil. Vamos a poner acá vil, ¿no? Vil. Bien, jóvenes, mucho cuidado con estas palabras. Inicuo, inocuo, acuérdense, inocuo. Ay, profesora, me olvidé. Acuérdate de la palabra inocuo, inofensivo. ¿no? Ino. Así hacen esa, ¿cómo se dice? Una memotecnia, ¿ya? Entonces dice acá,
La teoría del caos y su efecto mariposa, que postula que pequeñas variaciones pueden parecer inofensivas con el tiempo, inocuas, pero que pueden generar enormes cambios en una sensación de caos. Pregunta. La primera parte tenemos dos párrafos, de los cuales el primer párrafo te está hablando de, ¿no? Te está hablando de una anécdota. Primero entras con una anécdota al texto. Luego te explica un poco los ejemplos que está pasando, ¿no? A partir de esta anécdota, ¿qué está pasando? Pero, ¿cuál creen ustedes o de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el párrafo 1 y 2? ¿De qué trata? O sea, ¿a qué quiere decantar? ¿De qué trata el texto? Sobre la teoría del caos y el efecto mariposa. Efectivamente. ¿Dónde estaría la idea principal? Pregunto, ¿dónde estaría la idea principal? ¿En la parte superior o inferior? Inferior. Inferior, efectivamente. Ya después vamos a ver los tipos de texto según la ubicación de la idea, entonces serán analítico o sintético. En este caso, la idea principal va al final, por tanto, será, ¿no?, sintético. Ya después hablaremos de eso. Lo dejamos ahí. Pero efectivamente, como dice su compañera, ¿dónde está la idea principal? Profesora, todo este floro, toda la que sí, que la mariposa y que lo pisó y las estadísticas, los datos, al final decantan, terminan en la explicación o la presentación de la teoría del caos y su efecto mariposa, que está aquí. Y explica un poquito, ¿no? ¿Qué postula? Esta sería la idea principal, ¿no? Variaciones que pueden pasarse inocuas que con el tiempo pueden generar enormes cambios en una sensación de caos. Esta es la idea principal. Muy bien. Vamos al tema. ¿Cuál es el tema central de la lectura? Índice en claves, avión, beso, casa o dedo. Vamos. Chicos, escriban o hablen. Abran sus micros. Casa, a ver, vamos a ver. Casa, muy bien. El nacimiento de la teoría del caos y el efecto mariposa, es lo que habíamos dicho. El texto narra de qué manera surgieron la teoría del caos y el efecto mariposa a partir de las variaciones en los cálculos de Edward Lorenz. ¿Dónde está esa información? En el último párrafo, profesora. Ahí está toda la idea principal. Y la idea principal de la lectura, ¿qué postula? A, B, C o D. ¿Dónde está? Claves. B. La teoría del caos y el efecto mariposa surgieron a partir de ¿qué? De las indagaciones de Edward Lorenz. Si vosotros dicen la D, cuidado, la teoría del caos, pero ¿qué faltó? ¿Qué faltó? Si ustedes ponían la D, ¿qué faltaba? El efecto mariposa. El efecto mariposa. La C, imposible, porque dice mediciones científicas en el audio. No, no se trata de la meteorología, eso es un ejemplo. La D era muy buen distractor. ¿Por qué? Porque estaba entre la B y la D. ¿Por qué? Porque la D te decía lo mismo que la B, pero faltaba un detallito. ¿Qué era qué cosa? La teoría del efecto mariposa. Eso, entonces, ¿cuál es más completa? La B. Por tanto, la lectura sostiene que por ejemplo, dice, ¿no? Tanto la teoría del caos como la teoría del caos y, faltó esto, ¿no? El efecto mariposa encuentra sus orígenes en las investigaciones matemáticas del meteorólogo Edward Lorenz, por tanto, la letra B. Jóvenes, hasta aquí, ¿está claro? ¿Está claro? Bien, ¿no? Muy bien, clarísimo, clarísimo. Vamos al texto 2. Un telescopio es un instrumento óptico, dice, es un instrumento óptico que permite capturar la radiación electromagnética de la luz, de forma tal que sea posible observar objetos que son de muy bajo brillo o que se encuentran a distancias considerables. El poder de capturar la luz dependerá del diámetro de apertura y el objeto de telescopio. Entonces, a ver, atención. Mira, aquí el poder del telescopio. Quiere decir que ya esto es idea secundaria, porque ya está explicando. ¿Y qué está explicando esto? Un telescopio es un instrumento óptico. Esto está explicando.
El telescopio es un instrumento óptico y acá todo el fluoro, ¿no? Que permite capturar la radiación electromagnética de la luz de forma tal y bla, bla, bla. Toda la historia. A partir de acá ya te explica cómo se compone el telescopio. Entonces dice acá, el poder de capturar la luz dependerá del diámetro de la apertura objeto del telescopio. Entonces ya estás por segunda vez explicando. Esto sería las ideas secundarias. Vamos a ver si es que el telescopio es de todo lo que habla. Vamos a terminar el texto. A mayor apertura, mayor será la cantidad de luz que ingrese del instrumento, lo que permitirá observar objetos de brillo más débil y detalles más finos. Acá. Los telescopios, explican, ¿no? Pueden dividirse, estos son los tipos. Grupos. Los telescopios pueden dividirse en 3 grandes grupos, los reflectores, los refractores y los catadioptricos, los cuales a su vez poseen diferentes diseños ópticos particulares. Muy bien, hasta ahora la idea principal o la idea más importante se encuentra en la primera línea del párrafo 1. Vamos a continuar. Un telescopio creado, dice, con lentes, entonces ya te está hablando de lo mismo, te está explicando aquí y te está explicando en el segundo párrafo. Por tanto, ¿cuál es la que manda? La idea principal 1, un telescopio. Y dice, ¿no? Un telescopio creado con lentes se llama telescopio refractor. ¿Está explicando qué cosa? Triqui, los grupos de telescopio. Entonces, estos ya son ideas secundarias. Todo esto son ideas secundarias. ¿Ya? Dice, un lente, al igual que los anteojos, dobla la luz que pasa a través de este. En los anteojos esto provoca que los objetos se vean menos borrosos. En un telescopio, en cambio, la ayuda en que está haciendo las comparaciones celestes más lejanos que vean como si estuvieran cerca. En el plano focal, donde se localizan los oculares, dispositivos ópticos compuestos de una o varias lentes que se colocan cerca del punto focal del objetivo con el fin de ampliar las imágenes observadas. A su vez, dice, la distancia entre el objetivo y el plano focal se denomina distancia focal, ¿no? Están explicando, están detallando. Y uno de los parámetros importantes para considerar en un telescopio, ya que determinará aspectos como los aumentos que se lograrán con un ocular específico o la luminosidad del instrumento en lo referente a la astrofotografía. En realidad, los aumentos dependen de la longitud focal del ocular, a menos longitud focal, mayor aumento. En la actualidad, los modernos telescopios, esto ya es la actualidad, ¿no? Te está dando un resumen de todo esto. Los modernos telescopios refractores poseen varias lentes diseñadas especialmente para minimizar las aberraciones ópticas propias de este tipo de sistema. Separamos juntas conforman el objetivo del telescopio. El siguiente esquema muestra la forma simplificada del funcionamiento de un telescopio refractor. Bueno, estamos hablando en todo el segundo párrafo de las características de los telescopios y de cómo se ven en la actualidad. Pero el primer párrafo es el más importante y el más sustantivo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la idea principal. Entonces, aquí tenemos un texto mixto. ¿Por qué mixto, profesora? Porque estamos viendo los párrafos, más tenemos que unificar párrafo con imagen, ¿no? Entonces, lente objetivo, acá está lente óptico y plano focal. Aquí te están dando una pequeña imagen, un pequeño informe, y listo. Y dice, en conjunto, porque cuando dicen en conjunto quiere decir que es lo que has leído acá y lo que has visto acá o analizado. Entonces son los dos elementos que forman parte de un texto mixto. Y dice, en conjunto se puede afirmar que la lectura e imagen, miren, la lectura e imagen desarrollan como tema central, letra D, la estructura y el funcionamiento de los telescopios refractores. La estructura y el funcionamiento de los telescopios refractores. Entonces, eso es, ¿no? Aunque en un inicio se brinda una definición general, dice acá, y una clasificación, la lectura y la imagen, porque si solamente vemos la lectura sería la definición, pero la imagen ya nos da nos da una amplitud. Desarrollan fundamentalmente el tema de la estructura y el funcionamiento de los telescopios refractores. Entonces, la clave sería la estructura y el funcionamiento de los telescopios refractores. Si decimos la importancia de los oculares en el cálculo del sistema distancia focal, nada que ver. No estamos hablando de eso.
el plano focal y el lente objetivo como partes del telescopio. No estamos hablando de las partes del telescopio, nada más, sino también de la estructura del mismo. C. Los telescopios contemporáneos, su definición y su clasificación. Los telescopios contemporáneos, no dicen contemporáneos, y acá dice su definición, eso sí, pero en su clasificación también lo dice, pero no está mencionando el funcionamiento. O sea, perdón, su estructura, no está mencionando su estructura. ¿Y dónde está la estructura? En la imagen. Aquí. Esta es la estructura. Si tú solamente ponías y dejabas llevar por la C, faltaba la estructura y hubieras eliminado la segunda parte del texto, ¿no? 1D es la clave. Estructura y funcionamiento. Se acabó. 2. En esencia, dice, la idea principal del texto sostiene que los telescopios refractores funcionan a partir de la combinación de varios lentes. De varios lentes. El rasgo central de los telescopios refractores es su, ¿qué cosa decimos? Estructura conformada a partir de la combinación de varios lentes que cumplen diversas funciones, porque estábamos viendo en el texto lentes, tipos de lentes y funciones. En la segunda parte, la estructura. ¿Correcto? Entonces, aquí estamos viendo. 2P de beso. Comprensión lectora. Vamos al texto 1. Un sistema de energía que captura la energía solar, dice acá, la almacena y la libera cuando y donde se necesite, ha sido perfeccionado para producir electricidad al ser conectado a un generador termoeléctrico. Eventualmente, la investigación desarrollada en la Universidad Tecnológica de Chalmers, Suiza, podría conducir a la creación de dispositivos electrónicos de carga automática que utilicen energía solar almacenado bajo demanda. Entonces, estamos hablando un poquitín de creación de dispositivos electrónicos, energía solar, baja demanda. La nueva tecnología, o sea, sobre la base de lo que estamos viendo, se basa en el sistema de energía solar MOST, Molecular Solar Thermal Energy Storage System, MOST. Miren, es esto. Desarrollado en la Universidad Tecnológica de Chalmers. Este sistema emplea, acá está explicando ya el sistema. Este sistema emplea moléculas de carbono, hidrógeno y nitrógeno especialmente diseñadas que cambian de forma en un isómero rico en energía, moléculas formadas por los átomos, pero, dice acá, organizados juntos de una manera diferente. Punto. Luego, coma, el isómero se puede almacenar en forma líquida para su uso posterior cuando sea necesario, como en las noches o en invierno. Los investigadores han refinado, ¿no? Cortamos acá, los investigadores han refinado el sistema hasta el punto de que ahora es posible almacenar la energía hasta 18 años. Un catalizador especialmente diseñado libera la energía guardada en forma de calor mientras devuelve las moléculas a su forma original para luego puedan reutilizarse en el sistema de calefacción, este funcionamiento, ¿no? Un nuevo estudio lleva al sistema de energía solar un paso, se menciona, ¿no? Los elementos de energía, nueva tecnología. ¿Cuáles son? Sistema de energía solar. Un paso, dice, más allá. Y acá está la palabra paso, ¿no? No un paso así como de caminar, ¿no? Sino acá ya está contextualizado. Hay una metaforización, ¿no? De la palabra paso. Un paso más allá, ¿qué significa un paso más allá? Un adelanto, una proyección, ¿no? Una visión futura. Y detalla, dice, cómo se pueden combinar con un generador termoeléctrico compacto para convertir la energía solar en electricidad. Los investigadores suecos enviaron sus moléculas especialmente diseñadas, cargadas con energía solar, a la Universidad de Shanghái, donde la energía se liberó y se convirtió en electricidad al utilizar el generador que desarrollaron allí. Básicamente, dice, la luz solar sueca se enviaba al otro lado del mundo y se convertía en electricidad en China. El generador es un chip ultra delgado
que podría integrarse en dispositivos electrónicos como auriculares, relojes inteligentes y teléfonos. Hasta ahora, este es un ejemplo, ¿no?, de cómo se utiliza, esta tecnología, el MOST. Y dice, hasta ahora solo hemos generado pequeñas cantidades de electricidad, pero los nuevos resultados muestran que el concepto realmente funciona. Parece que muy prometedor, afirmó. Esto sería la conclusión. Dice acá, afirma el investigador Xiyang Wang de la Universidad Tecnológica de Chalmers. Muy bien. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué trata el texto? Profesora, se trata de una innovación o una nueva tecnología basada en la energía solar, ¿correcto? El MOST. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con este MOST? El texto que aborda, ¿cuál es el tema central? La mejora de un sistema de energía solar para la producción de electricidad. Se acabó, ¿no? Y la mejora del sistema de energía solar, ¿a qué nos referimos? Al MOST. ¿Qué va a hacer? Producir electricidad. 1B. En el texto se explica de qué forma se repotenció el sistema de energía solar MOST, creado originalmente en Suecia. Al complementarse con un generador termoeléctrico, la energía solar almacenada pudo ser transformada en electricidad, ¿no? 1B. 2. Dentro de la lógica, la palabra un paso adelante, ¿no? Más allá, dice, ¿no? Acá está. Aquí. Un paso más allá detalla cómo. Entonces, ese del paso más allá, ¿cuál es? Progreso, movimiento, síntesis o pisada. Pisada, nada que ver. Es un progreso, ¿no? Un progreso. Un paso más allá significa un resultado o un proyecto, ¿correcto? Algo futuro. Entonces, la idea es de progreso, ¿no? La noción sugiere una noción de progreso. 2A. 3. De la colaboración entre los investigadores suecos y los chinos, se desprende que efectivamente se exportaría energía solar si la tecnología descrita se extiende a nivel global, ¿no? Los científicos suecos enviaron moléculas cargadas a su país, ¿no? Y ahí lo que dice, ¿no? Que sencillamente la energía sueca, la energía solar, ¿no?, se fue hasta China, ¿no?, la Universidad de Shanghái, donde fue transformada en electricidad. Y el sistema descrito en el texto se volvería común, sería factible, o sea, posible, exportar energía solar. 3D de dedo. 4. Con respecto del sistema de energía solar MOST, es falso sostener que. ¿Cuál es falso? Profesor, es falso, dice, incluía originalmente un generador termoeléctrico sumamente delgado. No, dice, el sistema MOS estaba enfocado fundamentalmente en el almacenamiento de energía solar para usos diversos, pero no en su transformación en electricidad. Este desarrollo fue posterior cuando se complementa el sistema con un generador. O sea que el generador no fue original, no fue idea original, fue después, ¿correcto? ¿Incluía originalmente un generador termoeléctrico? No, el generador vino después para poder hacer la transformación. 4C. 4C. 5. Esta pregunta es una pregunta como opuesta al texto, ¿no? ¿Qué pasaría si, no? ¿Qué pasaría si se demostrara fehacientemente, quiere decir concretamente, verdaderamente, verazmente, que el sistema descrito es incapaz de superar sus parámetros, quiere decir sus medidas de producción energética iniciales? Si el proyecto no funciona, por ejemplo, entonces, y no se puede transformar la energía solar en electricidad, ¿qué significa? Que el proyecto no funciona. Por tanto, las expectativas del investigador Xiang Wang carecerían de, ¿qué dije que era asidero? Argumentos, bases teóricas. Xing Wang afirma que el concepto es funcional, o sea que sí funciona, que funciona. Y por ello posee una perspectiva prometedora, promisoria, proyectiva, futurista del proyecto, o sea que el promisorio, que promete.
No obstante, si no se pudiera ampliar la cantidad de energía eléctrica que se produce, sus expectativas serían frustradas, carecerían de base de asidero. 5B de beso. 5B. Texto 2. Creo que hasta aquí nos quedamos, ¿no? Creo que tenemos hasta el texto 2. Y ya, tenemos el texto 2. Vamos a leer el texto 2, chicos. ¿Ya? Tenemos el texto 2 y el texto 1A, 1B. Esto en 15 minutos rápidamente. Texto 2. Aquí, texto 2. Muy bien. Texto 2. Y de la sección de texto 1A y B, que es el texto dialéctico. Aquí está. Texto 2A, texto 1A y 1B. ¿Qué pasó aquí? ¿Correcto? ¿Qué pasó acá? Pam, pam, pam. Listo. Texto 1 y el texto 2. Sí, tenemos que avanzar el texto 2, que es de la anemia. Y el texto 2. Bien, tenemos 3 textos. Vamos a enviar un tiempo. Son las 11:30. Exacto. Hasta las 11:45 AM. ¿Está bien, chicos? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entendió? Sí, profesora. Listo, vamos, 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 vamos. Ale, ale, ale. Vamos a trabajar. Listo. Adelante.
¿Listos, jóvenes? A ver, ¿cómo vamos? Creo que a las 11:55 nos toca el receso, ¿sí? ¿Me parece? ¿Jóvenes? Ya. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, sí, me acuerdo. Perfecto, entonces estamos a 3 minutos del receso, no hay problema. Y vamos a dar aunque sea 2 minutos, ¿sí? Vamos. Rápidamente dice, al amanecer, el 8 de octubre de 1879, entre Mejillones y Antofagasta, fueron vistos el Huáscar y la Unión por una de las patrullas que estratégicamente se había dividido en la escuadra chilena. Blanco Encalada, Covadonga y Matías Cousiño habían esquivado las naves peruanas este peligro cuando 3 humos más aparecieron en el horizonte. Eran el Cochrane, el O'Higgins y el Loa. El combate se hizo inevitable para el Monitor, mientras que la Unión se retiró empleando la mayor rapidez de su andar, fue seguido por el Loa y el O'Higgins. La lucha empezó a las 9:18 minutos. Los disparos del Huáscar hacían poco daño en el Cochrane. El pesado y robusto blindado de 3.600 toneladas con gruesa armadura, cuyas balas en cambio causaban terrible estrago en el viejo Monitor. A poco el Blanco Encalada participaba en la acción, haciendo su principal disparo ya a 600 yardas. Una granada reventó en la torre de mando del Huáscar a las 9:35 minutos. Estamos en tiempos. Y Grau quedó hecho pedazos.
Interesante la expresión, ¿no? El teniente Pedro Garrison, que había subido el mando, hallábase herido y dio a orden que se abrieran las válvulas como medio de inundar el buque y hundirlo. Revólver en mano, los marineros chilenos obligaron a los maquinitas de nacionalidad extranjera a cerrarlas. El combate acabó después de las 10 de la mañana, cuando el Huáscar tenía el Estado Mayor exterminado, la tripulación reducida a una cuarta parte, fuego a bordo y la artillería paralizada. El Cochrane lanzó unos 46 tiros y el Black Huacala 31 y el Huáscar unos 40. Con la pérdida del Huáscar, el Perú quedó reducido únicamente a sus fuerzas terrestres. El triunfo definitivo de Chile no es más que cuestión de tiempo. Afirmó entonces l'Année Militaire, una de las revistas francesas, en que aparecieron comentarios técnicos sobre esta guerra. L'Année Militaire, el año militar. L'Année Militaire. Bien, chicos, qué bonito texto, ¿no? Y bastante triste para nosotros como peruanos ver cómo se dio esta terrible parte de la historia del Pacífico, de la guerra del Pacífico, donde obviamente los malparados fuimos nosotros los peruanos, ¿no? Bien, mis queridos alumnos, entonces, vámonos a un receso, pensad en esta información y luego continuamos, ¿sí? Listo, vamos a receso. Hasta las 12:10.